Esta es nuestra segunda entrevista de Mujeres que tejen la historia en América Latina. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y este es un espacio que nos acompaña a la Fundación al Derecho. Hoy tenemos como segunda invitada en este espacio tan interesante a Basti Caracol. Ese es su nombre artístico y como en la primera entrevista estábamos en Chile, al sur de Chile, en Osorno. Allí también conocí a Basti Caracol, que es la persona que nos acompaña en la pantalla, que está aquí con nosotras, y que es una mujer artesana, eh, tejedora de vida, tejedora de sueños, de esperanzas, mujer mapuche, y que además de todo es una gran escritora, es una poeta, y que sus versos y sus palabras han conquistado el corazón de más de una mujer. Así que, Basti, bienvenida a esta sección Mujeres que tejen la historia en América Latina. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy significativo poder estar en este espacio. Bueno, me alegra mucho y la idea de estas entrevistas es que vamos a llegar a 1000 entrevistas algún día. Esta es la segunda, pero un día llegaremos a 1000 mujeres que tejen territorio, que tejen la historia de América Latina en este momento. Hoy es 17 de julio, el día que se graba esta entrevista, 17 de julio de 2020, todavía estamos en una pandemia por un virus que es el virus del COVID-19. ¿Cómo te ha ido a ti con todo este tema del virus, Basti? Bueno, con la pandemia me he visto eh, forzada a estar en casa, a, a, volver al hogar. Igual ha significado para mí un tiempo de harta reflexión, no tan solo social, sino que también personal, porque es aquí donde se ve el compromiso o el cuidado que uno tiene también con los demás, que no es solo cuidarse uno, sino también cuidar al resto, no solo a las personas que quiero, sino que a toda la comunidad que me rodea. Desde muy pequeña has sido cuidadora. ¿Cómo ha sido ese ejercicio para ti? ¿Cómo ves tú la labor del cuidado? Por ejemplo, ¿quién fue tu cuidadora? Y háblanos un poco de tu vida, de esa mujer que te ha cuidado y cómo es ese tejido con ella. Bien, en mi infancia muchas mujeres fueron significativas para mi historia. Mi abuela, que me dejó un legado grande, el de la educación, porque ella fue profesora. Está mi madre también, que también fue profesora. Y desde pequeña me vi vinculada a la educación, por eso también terminé siendo profesora. Y bueno, también mis tías que me enseñaban a tejer, que me enseñaban a cuidar la huerta, a sembrar, a cosechar. Y para mí fue muy significativo mi infancia en el campo, porque un periodo tuve que vivir ahí, estudiar en una escuela de campo también, y la vida era bastante distinta a la vida que había en la ciudad. Entonces ahí tuve que acomodarme de nuevo a nuevas costumbres y, y fueron las mujeres las que me enseñaron que tenía que seguir dando la pelea, que tenía que seguir resistiendo. Mi abuela hasta el final con una historia de vida también difícil. Mi madre también que quedó sola con 2 hijos y nos sacó adelante, entonces siempre la vi a ella luchar por lo que es justo, no quedarse callada cuando creía que las cosas estaban mal, reclamar por lo que ella consideraba justo. Para mí fue muy importante porque gracias al ejemplo que tuve de ella es que también yo me atreví a sacar la voz, aun siendo de personalidad quizás un poco tímida. Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, y ese es uno de los más grandes aprendizajes que he recibido de mi mamá.
Sacar la voz, esa es una expresión que aprendí mucho o que se me interiorizó mucho al sur de Chile, porque es de las cosas que históricamente, digamos, nos han arrebatado en la historia de las mujeres. Y cuando conversé contigo, la primera vez que te escuché, que leí tus libros, yo decía, qué impresionante y valeroso es poder tener esa fuerza interior para sacar la voz, pero adicional a otro es ayudar a otras mujeres a sacar la voz, así como a ti te han ayudado tus mujeres referentes, tú también has apoyado. Y en algún momento de tu vida has trabajado con mujeres que han vivido distintos tipos de violencia y que también han tenido que sacar la voz. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde tu propia vida, ser ahora acompañante de otras mujeres que vivieron eso y ayudarlas a escribir también un libro? Para mí fue un proceso bien bonito porque también llegué con mis habilidades de profesora para ayudar a estas mujeres a sacar la voz, mujeres muy valerosas, muy valiosas también, que habían sufrido distintos tipos de violencia y algunas de ellas no, no habían tenido acceso, por ejemplo, a la educación, al saber escribir, por ejemplo. Entonces, saber que tienen tantas cosas que decir y poder ayudarlas a dejar dicho, para mí fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido en la vida. El librito que salió en esa oportunidad es este que se llama Acto Poético y las mujeres que participaron son varias, como pueden ver, y todas muy diferentes, de diferentes edades, con diferentes historias, algunas marcadas por la dictadura, otras con las demandas más recientes, que son las más jóvenes, las de la vida en el campo. Y este taller también fue hecho en base a ejercicios de poder recordar también a las mujeres de nuestra vida, poder hablar de ellas también. Y, y sin querer fui siendo parte de este proceso y, y también para mí fue una experiencia inolvidable. Ay, qué bello, qué interesante además porque a veces uno como que siempre se enfoca en uno, ¿no? No sé, en sus problemas, en su vida, en el día a día, en ir, trabajar, no sé qué. Pero además tú eres doblemente potente en la medida que también fuiste generando una conexión identitaria una, con una etnia propia y con una conexión emocional y espiritual que es ser mapuche. Háblanos un poco de cómo fue esa conexión con tus raíces, con tus ancestros, cómo es esa conexión emocional y espiritual de ese ser mapuche que habita en ti. Para mí ha sido un proceso de búsqueda muy intenso. Eh, Desde pequeña supe que mi apellido era mapuche, soy Bastina Yao, y si bien es cierto, cuando fui pequeña no me hablaron mucho, fue por las mismas historias que había tenido mi familia de discriminación tan profunda y que deja heridas tan grandes que a mí me enseñaron a ocultar mi ser mapuche, me enseñaron que, que eran terroristas, que siempre andaban haciendo desorden, que eran flojos y unos estereotipos que eran muy hirientes, muy feos. Y yo decía, ¿cómo es posible que, que me estén contando esta historia tan terrible? Y bueno, fui creciendo y me fui dando cuenta que habían personas que sí se sentían orgullosas de ser mapuche y que yo quería experimentar eso, yo no quería sentir vergüenza de serlo. Así que eh, comencé con amigas en un colectivo que se llamaba Ucapeuma
en el que tuvimos la oportunidad de aprender a ser mujeres mapuche. Entonces buscamos a ñañas antiguas que ya habían recorrido su vida y ellas nos enseñaron un poco a hablar nuestra lengua, a tejer, a hacer nuestra vestimenta, nos enseñaron sobre las plantas y, y yo me fui dando cuenta de lo valiosa que era entender de dónde viene mi apellido, cómo se relaciona con la historia familiar. Y ahí tuve otro proceso de ir contándole a mi familia que al principio no estuvo muy de acuerdo con que yo participara en, como en actividades de reivindicación de tierra, de los derechos. Y cada cosa que yo aprendía la iba a contar, les iba a, a enseñar también lo que yo había aprendido hasta que un día empezaron a cambiar de opinión. Empezaron a contarme sus historias. Después de unos años se dieron cuenta que yo no estaba jugando, sino que a mí de verdad me importaba el tema, entonces me empezaron a contar las costumbres que tenía mi abuelo, las palabras que usaba mi abuela, la ropa que usaba mi abuela, pude heredar algunas cosas y me di cuenta que ellos también sabían comunicarse en lengua mapuche también, y eran cosas que cuando yo fui niña no, no pude tener acceso por esta herida que ellos tenían, pero que eh, a medida que mi vida fue avanzando, ellos también tuvieron la oportunidad de ir sanando y poder sentirse orgullosos de lo que representaban, del ser mapuche. Entonces estoy muy contenta porque siento que en el territorio, hablando desde la lengua, por ejemplo, habían palabras que necesitaban volver a ser nombradas, que el territorio necesitaba que se les hable en su idioma. Quizás cuánto tiempo estuvo esperando que renazca la lengua, por ejemplo, en ese lugar. Entonces ha sido un periodo muy lindo porque se ha podido ir sanando una historia de discriminación muy grande y eso también es muy valioso, ha ido marcando mi historia. Y también agradezco que haya sido a través de mujeres que yo aprendí, porque es muy distinto aprender de mujeres que de hombres. Siempre digo que eh, yo tuve la fortuna de encontrarme con mujeres que quisieran enseñarme y por eso también es que lucho tanto desde mi rol como educadora por educar también desde las emociones. Excelente esa parte, porque lo hablábamos en la primera entrevista con la invitada anterior, y es como que este mundo occidental, la educación occidental nos enseñó a separar la razón de lo emocional, y es como si fuéramos una dualidad, ¿no? Entonces como divididos, como fragmentados, pero somos toda una unidad y nos conformamos tanto de emociones como de pensamientos pragmáticos o razonables. Hay una cosa en tu historia que me moviliza mucho y es este tema del idioma. Cuando tú dices hay que hablarle al territorio en su idioma, el mapuzungún, digamos, a diferencia, no sé, por ejemplo, en el Perú, se le enseñan a los niños el lenguaje y demás. ¿Cómo fue tu acercamiento para aprender el idioma y cómo, qué pasa en tu cerebro también? ¿Piensas en el español? ¿Piensas en mapuzungún? ¿Cómo funciona esa dualidad? Para mí la oportunidad de poder aprender la lengua se fue dando paulatinamente. Empecé aprendiendo palabras hasta que después tuve la oportunidad de participar en instancias de revitalización lingüística con una agrupación que se llama Ilche Mapu. Con ellos aprendí a hablar, estuve más o menos 4 años acompañándolos en diversas actividades y, y para mí fue un cambio de vida. Hay un antes y un después de haber aprendido lengua mapuche, porque se abrió en mí una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de comunicarme que es más respetuosa, eh, que me hace mucho más sentido por los sonidos, por las vibraciones que tiene, porque siento que
cada vez que yo hablo están mis ancestros acompañándome y también puedo comunicarme con el agua porque los sonidos se parecen al agua, se parecen al viento, se parecen a los árboles, se parecen a los pájaros. Entonces sentir que estoy hablando en el idioma de mi tierra es, no tengo palabras para describirlo, pero sí se produjo un cambio importante en el que mi pensamiento se expandió y nada volvió a ser igual, nunca. También saber que tengo acceso a más profundidad espiritual me hace sentir mucho más conectada con mis raíces, que creo que eso también es algo muy importante de rescatar porque hay, hay elementos, hay cosas de la cosmovisión que solo puedes entender cuando ya tienes un dominio más o menos básico de la lengua, porque hay cosas que de verdad no podemos expresar en el español porque el español no nos alcanza. Eso es interesante porque cuando escribes, yo he leído poemas tuyos en español, pero también he leído poemas tuyos en mapuzungún. Entonces, claro, el hablante español ¿te reclama eso? ¿Cómo reacciona la audiencia? Porque, claro, tu conexión espiritual está en tu mundo individual y en, digamos, tu misión, ¿no? Tu razón de existencia, pero cuando ya te conviertes en una escritora que te lee mucha gente, ¿cómo reacciona la gente? Bueno, ese es un tema bien polémico porque las opiniones son divididas. Hay personas que sienten que tiene que estar todo escrito en mapuzungún y al lado en español, palabra por palabra, y Sí. no funciona así. Lamentablemente para mí no funciona así, entonces me vi en la posición de tomar una decisión también política, de decir, no voy a traducir. Entonces, siempre me topo con comentarios de pero que eres egoísta porque no dejas que los otros aprendan, etcétera. Pero yo lo veo como un llamado también a que aprendamos la lengua mapuche y podamos entender. También lo veo como una posición de reivindicación en el que hay que dejar dicho también en mi propia lengua. Y y a veces el español no me alcanza, sino solo para dar una interpretación que nunca he tenido problemas en darla, en sentarme a conversar, contarle de qué se tratan mis escritos, pero no estoy muy a favor de la traducción. Perfecto. A ver, y ¡tarán! ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál nos vas a regalar? ¿Cuál quieres leer? Tengo un poema que habla de este proceso que yo tuve de aprender mi lengua, como yo les contaba, con mujeres. Es un poema que se llama Ucapeuma y está escrito en mapuzungún, en chezungún, mejor dicho, que es la variante huilliche que se habla al sur el territorio del Gualmapu. Meli mapunche malel ñino tram tafa. Kiña antu, petu pogunam puken kuyelmo, mapuñi huichan trapulmeimo. Newenmo, opuitan hueche piuke yemai, kafuemoechi kiñi rakizuam yehui. Akui mai shimagun, petu esturgulkien, munko rakizuamurki huecumpule. Hueluña, fenelaiti, tain mapunche ñañas que fuitati. Pukuifi que ñaña ñayunmo, renrupu huyen kimunmo. Shayin que nemolmo tuteme fiyen filmoñanin kimun. Feitachikov que ñati. Feitachikov que yem tubuquelu tainchen joshingual kuchalmo. Feitachi la ñati. Feita sungukeimo tachiyaskun, koyumelkeimo taintiuke. Feita mieke shayin ñati feita seya kunulkein. Huitrañel tainkalulka kichin fugo tainilfun ñatiangun. Xeumi rupaino mapunche malfun yemaima pumopu rapalu.
fil puleta inkalul mo supaita tikai. Ukui que chemchi nikimun. Tañi kultun ingun ni chalemtun. Kohi ni sungun. Mieke ñum ni sungun ka. Kiña ukapeu mamochi payengul. Walwe ñetualu soy newenmo. Feichi newen petu mi abuelo kumaña niñul funmo. Este es un poema que habla de 4 mujeres mapuche, que son las amigas con las que yo empecé a transitar este camino. Habla de cómo nos juntamos, cómo la lucha por la tierra fue lo que nos juntó, cómo se fue formando este pensamiento en nosotras, cómo las ñañas antiguas con su amor nos fueron enseñando, nos fueron hablando de la diversidad de vida, toda la sabiduría que hay en eso, que fue el pan que compartimos con el mate alrededor del fuego, que fue el agüen, el remedio de hierba, el que nos fue curando las heridas del corazón, que nos fue curando las penas, que son las flores las que nos fueron haciendo hermanas, que nuestro cuerpo es un telar y que sus hebras son las venas por donde corre la sangre mapuche, que nos va recorriendo todo el cuerpo, que toda esa sabiduría que nos entregaron las ñañas antiguas con el sonido de su pultrún, el sonido del agua, el sonido de los pájaros, todo el hablar de la diversidad de vida nos fue dando este aucapeuma, este sueño rebelde de reivindicación, y que por eso la sangre mapuche sigue todavía fluyendo por venas de mujer. Excelente, porque es todo lo identitario, todo lo que has vivido finalmente para construir tu propia identidad y tu reconocerte como parte de una comunidad, de un territorio. Me encanta la forma en que tejes el territorio, me encanta la forma en que has tejido tu vida con otras vidas. Y bueno, yo me siento muy orgullosa del trabajo que haces. No sé si me permites leer algo tuyo. ¿Puedo? Sí. Sí, porque pues, o sea, lo normal sería que solo la autora lo lea, pero la verdad es que yo uso este para conquistar Me encantaría escucharte. para conquistar a los chicos. Yo saco el libro y digo, te voy a leer poesía. Ok, muy bien. Este se llama Secretos en el Braille. Léeme porque ya no me reconozco. Léeme por partes y después entera. Léeme, descifra los símbolos, el terror, el encanto. Léeme los pies, blancos y fríos. Léeme los caminos y sus bifurcaciones. Léeme las piernas, largas y bien puestas. Léeme las rodillas y sus gritos. Léeme el sexo, tibio y desconocido. Léeme las prohibiciones y los descuidos. Léeme las caderas, huesudas y profundas. Léeme el lunar que dejó caer mi ombligo. Léeme la cintura, angosta y tímida. Léeme el abrazo olvidado. Léeme los brazos, largos y sinceros. Léeme las manos y sus deseos. Léeme los senos, alegres y fugaces. Léeme los latidos y el fuego. Léeme el cuello, indeciso y estrellado. Léeme el suspiro ahogado. Léeme la cara, los ojos, la nariz, la boca. Léeme las orejas y también el cabello. Léeme los misterios, las sombras y las verdades. Léeme la sangre, la rabia y los temores. Léeme la ternura, la miel y la locura. Léeme los sueños, las protestas y los golpes. Léeme veloz, léeme en pausa. Léeme en braille. Léeme como quieras. Léeme toda o no me leas. Ay, yo te amo. Wow. Esto es un escrito de Basti Caracol, que está aquí con nosotros en nuestra segunda entrevista de mujeres que tejen la historia en América Latina, y muy orgullosa de tenerte acá en esta segunda entrevista. Me gustaría que habláramos también de ese rol
que como mujer has logrado, ¿en qué momento asumes, te asumes también como una sujeta política con lo que haces? Como, ¿en qué momento entiendes que tu trabajo no solo, digamos, es formativo, sino que esa formación que prestas es parte de un actuar político? Esto todo se dio de la mano en que empecé mi propio descubrimiento del ser mapuche. Como yo les comentaba, nada volvió a ser igual. Tomé un montón de decisiones que cambiaron el curso de mi vida, que cambiaron las personas con las que me relacionaba. Eh, Cambió tremendamente todo mi mundo y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada de lo que he vivido en este camino, que no ha sido fácil tampoco, eh, pero que me siento muy contenta de transitar y, y de seguir aprendiendo. Siento que todos podemos aportar desde, desde lo que nos gusta hacer. En mi caso es el rol formador y, y para mí va totalmente ligado como al aprendizaje de la lengua, a, a la revitalización de las costumbres también. Siento que mi compromiso está 100% en la revitalización lingüística. Eh, entonces, eh, yo marcaría el momento en el que empecé todo este camino de aceptación personal también, de autoconocimiento, de regreso a las raíces y como, como el momento en el que mi vida cambió para siempre. Sé que todavía soy muy joven, pero eh, agradezco que todo esto me haya pasado siendo joven y no más adulta, porque todavía tengo fuerza para luchar, tengo el ímpetu todavía en el corazón, las ganas de hablar, eh, tengo eh, menos miedo, quizás. Así que, ¿no? Muy contenta. ¿Cómo es ese proceso de vencer el miedo? Porque el miedo es algo que nos detiene, que nos bloquea, que nos estanca, que nos, nos deja inclusive en un espacio de desigualdad con respecto a lo masculino, con respecto también a nuestros pares mujeres, a nuestras pares mujeres. ¿Cómo ha sido tu propio proceso de romper todos esos miedos? Me costó mucho sufrimiento y mucho silencio. Eh, yo creo que la historia de las mujeres casi siempre está marcada por los abusos de distinta índole. También fue mi caso. Y después de guardar silencio por muchos años, un día no aguanté más. Me olvidé de los miedos y, y me atreví a, a hablar y a no callarme nunca más. Una amiga poeta siempre me dijo que había que dejar dichas las cosas y me tomo de sus palabras porque siento que de verdad tiene que ser así. Eh, ha sido un proceso duro que ha costado eh, salud mental de, de, pon, de poner en juego, pero después de todas esas vivencias ya nada me calla hoy en día. También siento que ahí entra en parte el feminismo y todo lo que he aprendido del feminismo, que también en los pueblos originarios, en todo el territorio indígena, también son otros procesos los que se están dando desde el feminismo y siento que es muy importante que se haga y que dejemos dichas las cosas, que perdamos el miedo a hablar y
de todo ese proceso que viví, salió este libro que se llama Huitrufco, que estero significa Huitrufco, que es todo el viaje que yo recorrí desde la ciudad, desde lo perdida que me sentía en la ciudad, desde cómo sentía esa agüita de estero llamarme, eh, de cómo me pude ir sanando con esa agüita de estero, también con el recuerdo de mi abuela, con el recuerdo de mi madre. Y quizás si les leo un poema se puede retratar mejor lo que quiero decir. El abandono es la cicatriz más grande que guardo en el cuerpo, en la frente, casi como un estigma. A veces por esa grieta entra luz y escuece como herida que no sana. A veces vuelve a brotar la sangre que dejó la violencia y escuece como herida que no sana. Otras veces, en cambio, siento como si de a poquito, por la grieta, empezara a fluir agüita de estero, esa que no escuece pero que vaticina un futuro incierto. Habito la ciudad apestada y mis pasos se pierden buscando algo. Quizás esa agüita de estero es la que me llama. La siento gritarme en el pecho que la busque, que me está esperando, que me quiere sanar. Pero no me sé el camino. Sé que una vez mi abuela me lo susurró al oído antes de dormir, pero este ruido de ciudad no me deja escuchar y no me deja recordar. Estoy llena de rabia porque ni siquiera te enteras que estoy perdida y tengo rabia. Y es que es tan fácil recordar el dolor de mis heridas. Quisiera odiarte y sacarte para siempre de mi sangre porque tu recuerdo, Padre, me contamina y me envuelve en este cemento que me aturde y no me deja escuchar lo importante. El cuerpo me duele y me cuesta suturar la cicatriz. ¿Cómo lo hacía mi abuela? ¿Cómo lo hizo mi madre? Voy a plantar sus flores y las voy a traer de vuelta aquí a mi memoria. Y en resistencia voy a dejarme llevar río abajo hasta que me frene alguna roca o hasta que un pájaro me lleve a dar un paseo por las copas de los árboles en Caucao. Es hermoso cada vez que lo escucho. La piel se me, se me afrota todo, se me eriza la piel. Eh, es increíble porque, claro, la conexión de nosotras como mujeres, digamos, por un lado está con lo materno, con ese vínculo materno, pero también está ese otro lado, ¿no? Y en muchas ocasiones, digamos, se idealiza el amor entre hijos y padres, hijas y padres, y pasan cosas aquí que no siempre son las que uno quisiera que pasaran. Yo te valoro mucho como mujer y valoro esa fuerza que tienes espiritual. Me encanta que puedas lograr todo esto. Escribir primero no es sencillo, es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo y tú has podido adquirir esa habilidad. ¿Te conectas fácil? Es el proceso de creación. ¿Cómo lo lograste? ¿Recuerdas, por ejemplo, la primera vez que escribiste? ¿Cuál fue el primer poema que escribiste? ¿Tienes esa anécdota o tienes ese recuerdo en tu memoria? Sí, lo tengo. Siempre he dicho que para mí la escritura fue como un salvavidas y durante todos los años de silencio fue lo que me permitió mantenerme con vida. Fue lo único. Y recuerdo que cuando yo era pequeña, entre los 8 y los 10 años, un tío mío me regaló un diario de vida. Y por primera vez me tocó enfrentarme a una hoja en blanco. Y en la primera hoja escribí el primer poema. Y hablaba de que yo quería ser como una estrella, porque eran tan serenas y brillantes, y, y yo quería tener una luz tan bonita como ella, algo así, algo así era el poema. Y desde ahí llené todas las hojas de ese diario de vida y nunca más paré de escribir. Así que siempre
le agradezco a mi tío haberme regalado ese diario de vida porque fue lo que me permitió eh, mantenerme cuerda incluso. Increíblemente maravilloso el ejercicio de la escritura y a tan corta edad, ¿no? Porque a veces uno piensa que el que escribe es un erudito allá, que lleva muchos años, no sé. Tiene uno una idea del escritor como que se idealiza, ¿no? El escritor también, Sí. pero vive sus propios procesos. Hace poco estaba leyendo el diario de Ana Frank, preciso en este tiempo, y digo, nace a veces, pero necesitas disciplina, necesitas hábito. em, y me gustaría un poco que tú nos cuentes como de cómo esos hábitos, algo de parte de tus rutinas, si eso es espontáneo, te llega, el espíritu de la tierra te conecta, ¿cómo funciona? Em, Cuando era más chica escribía todos los días. Escribía todos los días porque era parte del proceso que yo estaba viviendo y después escribí en un blog en internet. Ahí empecé a darme a conocer y, y no paré de escribir hasta que salió este libro, que es un poco el resultado de todo ese tiempo de escritura. Y después que solté esa bomba, eh, me calmé y se me fue un poco el deseo de querer escribir y escribir y escribir y escribir. Y ahora sí puedo decir que es en el momento en el que me llega la inspiración de no sé dónde y ahí no puedo parar. Y después hay días en que no pasa nada y llega un momento en el que no puedo parar y tengo que escribir. Y también, bueno, cuando he pasado por estos periodos de que no sale nada, los ejercicios que me salvan son los de escritura terapéutica y los de escritura vivencial, que soy afortunada de haber tenido la oportunidad de aprender algunos ejercicios. Entonces ahí con música o con una velita ya voy cambiando el ambiente y me voy conectando y voy escribiendo, a veces sin pasar por la conciencia, sino solo escribir lo que venga, y de ahí de a poquito, después cuando lo vuelvo a leer ya va tomando forma, pero a veces sí es necesario darse esas ayudas. Eh, a veces escribir a través de ejercicios funciona y salen cosas bonitas también de eso. Sí, además participar también en los talleres colectivos, ¿no? O sea, poder Sí, trabajar con otras y construir colectivamente contenidos también es interesante. Lo digo porque este libro que tengo acá, que fue el segundo, antes del último que presentaste, que no sea en vano, Poética Femenina, son varias las autoras exacto, ese, muy bien, ese. Fueron varias las mujeres. ¿Cómo es ese proceso de verse también reflejado en la otra escritora poeta, de construir cosas colectivas? Porque claro, cuando uno saca su propio libro, de alguna manera hay todo un ego, porque llamémoslo así, ujú. sin que sea malo, pues el ego está muy bueno, es necesario, pero cuando tienes que compartir un libro con muchas más escritoras, ¿cierto? ¿Cómo, cómo leer esto, ese ejercicio colectivo de más escritoras en un libro? Realmente, ¿cuál es, digamos, el objetivo de eso? ¿Cuál es la satisfacción también individual de estar en un ejercicio colectivo? Bueno, yo creo que una de las cosas más significativas es darse cuenta de que a pesar de que somos todas muy distintas, nos unen cosas, historias de vida quizás muy similares. Y, y me siento afortunada de ser mujer y de haber compartido en esta instancia con mujeres porque son tremendas, porque cada una de sus palabras me llegó a lo profundo del corazón. Esto se dio en una instancia en que se organizaron encuentros poéticos femeninos
Y ahí tuve la oportunidad de conocer a todas estas mujeres y lo que estaban haciendo, y cada una a su manera estaba dejando dicho lo que tenían que decir. Entonces, eh, para mí esto fue un grito de guerra, y decir que no sea en vano nuestra existencia, que no sea en vano todo el dolor que hemos vivido cada una de nosotras, y hay que transformarlo en arte. Y eso fue lo que se hizo en esta publicación, y hablan todas de, esa rabia también que nos une, como que es esa rabia la que nos saca la voz. Entonces este libro está muy marcado como con esa impronta de mujer que le ha tocado una vida dura y tiene cosas que decir, y que tiene, no sé, tiene tanta riqueza este libro, porque son todas tan distintas, pero cuando tú lees el libro completo, al final es una voz, y es la voz de la mujer. Ujú. Y eso yo creo que es como lo más valorable, de que cada una con su diferencia pudo unirse en una sola voz, que Esto, identifica a muchas mujeres. cuando las conocí en su momento, también admiraba, bueno, primero que fueran mujeres de distintos territorios de Chile, ¿cierto? No, pues del sur varias, pero de distintos lugares y con experiencias de vida muy distintas, pero también con oficios de vida distintos, ¿cierto? Porque a veces uno relaciona a la mujer que escribe con una mujer que siempre ha tenido oportunidades, que no sé, que está formada, que podido ir a la universidad o que ha tenido oportunidades de vida. Pero en este grupo de mujeres que escriben este libro, que no sea en vano, Poética Femenina, encontramos una variedad: amas de casa, mujeres rurales, mujeres que se dedican a la huerta, al campo como tal, y que con su estilo poético, digamos, porque a veces uno pensaría que para escribir poesía hay que tener ciertos estilos rígidos, estructurados, y no salirse de esos esquemas, pero hay una riqueza en este libro impresionante de las formas y los métodos de la escritura. Entonces, hay uno, creo que es uno de los grandes retos o de los grandes aportes más bien que hemos dado las mujeres, y tú lo haces en estos ejercicios, y es cómo le enseñas a los niños, a las niñas, cuando estás en el aula de clase, cómo los conectas a los adolescentes, cómo los conectas para que ellos también se motiven a escribir con sus propios sellos también, de alguna manera. Bueno, en parte de mi labor es enseñarles también a apreciar todo lo que es la palabra escrita, la literatura y el arte en general. Siempre les comento que contemplar es una acción muy importante para el ser humano, porque así como yo me detengo, por ejemplo, a contemplar una pintura, también me puedo detener para leer un poema. Es más o menos el mismo ejercicio. Y, y poder estar atento a qué es lo que me dice este poema, cuáles son las primeras impresiones que me resultan de eso. Y también escribir, también eh, enseñar e inculcar que lo que uno tiene que decir es importante, que lo que uno tiene que decir tiene valor, que lo que uno piensa, que lo que uno opina tiene validez, y poder escribirlo también es un acto de resistencia, de lucha, de poder usar esa herramienta para fines que nos importan. Entonces, más que nada trato de dejarles ese mensaje también de autoestima, de valorar lo que uno hace, sea el arte que sea. Eh, Uno tiene que ponerse en valor.
Yo pasé muchos años sintiendo vergüenza de quién era, de las cosas que escribía, quemé un montón de cuadernos porque no sabía que era importante lo que yo estaba diciendo. Entonces, eh, no quiero que a los niños les suceda eso. Quiero que siempre sientan como que es importante lo que ellos tienen que decir, que es importante su palabra desde pequeñitos. Muy bien, bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista. No nos vamos a ir sin que nos leas otro poema, pero antes del poema, hay algo, bueno, es que si hay, la última pregunta ya no es una pregunta compleja. Mi método es que la última pregunta sea una pregunta que te saque, te desubique mentalmente. ¿Cuál es el momento de tu vida que tú dices, trágame tierra? O sea, fue un suceso que tú dijiste, no, ¿por qué me está pasando esto a mí, al Chapulín Colorado y a mí, Coyote y a mí? Algo, un suceso de tu vida que tú dices, uy, yo de verdad no quiero haber vivido esa situación incómoda, que adicional es graciosa para muchas personas, porque como que sales al público y algo pasa. ¿Tuviste algún momento de tu vida así? Tuve un momento que me descolocó mucho, que fue un día que yo estaba haciendo clases y era un tiempo en el que las demandas mapuche estaban bien en la palestra y yo iba todas las tardes después del trabajo a la calle con mis lienzos y todo. Entonces mis estudiantes me veían en la tarde en la calle protestando. Entonces habían pasado varios días y un día ocurrió que me enojé en el aula, ya ni recuerdo por qué desorden habrá sido, y desde el fondo escuché que me gritaron, escondan los encendedores. Y yo por dentro me dio risa porque me estaban, no sé, llamando incendiario, no sé, el típico prejuicio del mapuche que anda quemando cosas. Y por dentro me reí mucho, pero no podía reírme en mi rol de profesora, entonces tuve que sacar seriedad de no sé dónde y decir como no pueden bromear con estas cosas, pero sí fue un momento que me descolocó mucho y después me reí sola por ahí por la ocurrencia de haberme dicho eso. Claro, porque finalmente uno está en clase todo serio, todo adulto, todo, yo tengo el poder de alguna manera, ¿cierto? Y después en la calle uno está al igual que todos los manifestantes en la calle, ¿no? Claro. Y Chile pues obviamente vive el estallido social y quienes estuvimos en su momento pues también veíamos y éramos parte de la calle, ¿no? Entonces salir de ese espacio de poder y de autoridad, ¿cierto? Y de responsabilidad entre adulto y menor a compartir la calle. ¿Encontraste algún chico por ahí en la calle de esos que tú dices, uy, ese era mi estudiante y estaba incendiando algo? Sí, varias veces me tocó encontrarme a mis estudiantes, pero siento que más que ser algo que nos alejara, nos unió, eh, y significativamente porque es increíble lo importante que es para un chico que su profesor crea en él, que un adulto crea en él. Entonces, qué mejor momento que encontrarse en la calle luchando por lo mismo. Siempre recuerdo a una de mis estudiantes en una marcha feminista. Ella era parte de una organización de estudiantes secundarios y le tocó dar un discurso, decir unas palabras, y yo no podía estar más orgullosa de ella. Ella no se había dado cuenta que yo estaba ahí, pero después cuando fui y la abracé fue un momento que yo creo que nos unió por siempre, y darse cuenta de que aunque nos separaban varios años de diferencia, creíamos en lo mismo y éramos mujeres. Entonces en la calle solo éramos mujeres, no éramos profesora y estudiante. Excelente. Bueno, cerremos con nuestro último poema, el que nos quieras regalar. Ya, uno de los últimos.
ver. Te escucho hablando como el agua, pidiéndome que me quede quietecita junto al estero para escuchar tu consejo. Ese que me dice que viva, que sienta, que no tenga miedo de creer y crear, que el río lo puedo tejer una y otra vez siempre, que no te has ido nunca, que me respiras por las tardes y me siembras en cada pedacito de tierra. Basti Bueno, Caracol. Basti Caracol, artesana, mapuche, mujer resistente, de lucha. Gracias por estar aquí en nuestra segunda entrevista de mujeres que tejen la historia en América Latina. Un abrazo gigante del corazón y un abrazo espero grande. que la vida nos vuelva a cruzar pronto y ese abrazo también pueda ser físico. Besos. Muchas, muchas, muchas gracias. Chao.